Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, los otros cuadros que vamos a ver, el primero que vamos a ver, vamos a revisar un poco la, la uveitis, ¿no? La uveitis no es otra cosa que, si ustedes se acuerdan, las paredes del ojo son retina, coroides y esclera, o al revés, esclera, coroides y retina, ¿no? La capa, digamos, nutricional, la que aporta más o menos más del 70% de flujo sanguíneo al ojo es la coroides, ¿no? Entonces, la inflamación de la coroides se denomina uveitis, ¿no? De la uvea, ¿no? La inflamación de la coroides o de la uvea, ¿no? Eh, Mejor dicho, es la uvea, porque la coroides es gran parte de la pared se llama coroides, pero a esta también debemos considerar al iris y al cuerpo ciliar. Entonces, en términos prácticos, la uvea es la segunda capa que envuelve al ojo, que está compuesta por iris, coroides, cuerpo ciliar. Ahora, cuando se produce una uveitis, no solamente se inflama eso, adyacentemente podemos tener una inflamación de la retina, en este caso llamaremos retinitis, nervio óptico, neuritis, como ya lo hemos visto, y vitritis con inflamación del vitrio. De acuerdo a la forma de inflamación, podemos tener uveitis anteriores que provocan una inflamación sobre todo del iris y el cuerpo ciliar, o intermedias con inflamación de la pars plana, ¿no? Y las uveitis posteriores que pueden tener inflamada la coroides, la retina y el nervio óptico, ¿no? Realmente las uveitis son una respuesta protectora contra organismos, ¿no? Eh, ya sean internos o externos, también hay anticuerpos que el mismo cuerpo produce. En algún momento ustedes van a escuchar el término privilegio inmunológico, ¿no? El privilegio inmunológico lo tienen básicamente el cerebro, y y el ojo, ¿no? Entonces ahí existe una barrera llamada hematoocular, ¿no? O hematoacuosa, en la cual no hay mucho, no existe una producción de anticuerpos dentro del ojo, y cuando hay exposición de estos tejidos, ya sea por un trauma, por alguna inflamación o por alguna causa externa, al entrar en contacto con la sangre, se produce una reacción antígeno-anticuerpo dentro del ojo, ¿no? Explicaría más o menos la forma cómo se produce una reacción autoinmune dentro del ojo, ¿no? Las uveitis son las responsables más o menos del 5 al 20% de la ceguera en el mundo. De acuerdo a dónde encontremos, es una cifra eh, un intervalo bastante grande, ¿no? Muchos pacientes van a requerir rehabilitación visual, ¿no? Y la tendencia varía entre 14 a 28 por 100.000 habitantes, ¿no? La causa más frecuente de ceguera en el mundo, no solamente en el Perú, es catarata, ¿no? Entre un 20 y 40%. ¿No? Se dice que después van seguidos de errores refractivos, ¿no? De ahí vendría el glaucoma, la retinopatía diabética. Las uveitis están en un orden, por suerte, un poco bajo, entre 0,2 a 2,5%. Entonces, la inflamación de la uvea se puede dar por enfermedades autoinmunes, infecciosas, parasitarias, micóticas, tumorales. En este caso se denominan síndromes de enmascaramiento y traumáticas, ¿no? Tenemos una localización anterior, ¿no? Que es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces, las uveitis, a ver acá, para que no se quede solamente aquí, las uveitis intermedias son las que comprenden el cuerpo ciliar, ¿no? Y la pars plana hacia la parte posterior. Acá se puede inflamar el vitrio. Y la parte posterior, la coroides, retina y nervio óptico, ¿no? Acá tenemos un ejemplo típico de una uveitis anterior, ¿no? Este paciente ya está dilatado, viene con una midriasis farmacológica. Acá vemos una membrana inflamatoria, entonces, que nos da a entender que el iris ha estado pegado al cristalino, ¿no? Y se ha formado una membrana. Aparentemente este paciente fue bien tratado porque se evitó la formación de sinequias, ¿no?
Y el sedimento que ven acá, que parece pus, son células inflamatorias que han sedimentado en la cámara anterior. Acá vemos también otra línea de hipopio y la primera línea blanca de acá es la córnea, la sombra de acá es el cristalino y entre los dos está la cámara anterior. Esto nos sirve para evaluar la reacción inflamatoria en cámara anterior, que es típica de la uveitis, que se denomina fenómeno de Tyndall, ¿no? Acá, si ustedes ven, van a ver como una serie de manchitas blancas que están como flotando entre la córnea y el cristalino, que constituye el fenómeno de Tyndall. También podemos encontrar como especie de nódulos inflamatorios que se denominan nódulos de Busac. Y en la parte de la pupila están los nódulos de Keppe, que son característicos también de la uveitis. Uveitis intermedia, ¿no? Acá podemos ver detrás del ojo como especie de un banco de nieve, ¿no? Esto es algo típico de las uveitis intermedias. Los bancos de nieve empiezan a proliferar en forma se les llama bolas de nieve o snowball, en los cuales no es otra cosa que el acúmulo de células inflamatorias y una proliferación fibroglial que se extiende desde la parte periférica del ojo hacia el centro. Acá también otro ejemplo de snowbank son depósitos de células inflamatorias flotando en la cámara anterior, ¿no? Hay que abrir otro Zoom, ¿no, Paula? Pues se va a cortar ¿no? Sí, doctor, en 10 minutos. Ya, cuando se corte Minutos me antes de que mandas acabe, otra, le envío el me otro link. mandas, cuando se corte me envías el otro link. Falta más Ya, o ya, menos doctor. unos 20 minutos de clase, ¿ya? Ya, doctor. Y las uveitis posteriores, como por ejemplo acá vemos una coroiditis en este caso es un ejemplo típico de una tuberculosis ocular en la cual vemos cómo se levanta el vaso, ¿no? Acá tenemos una uveitis eh, con una neuritis óptica y alcanzamos a ver acá un foco de retinitis. Este es un ejemplo de una toxoplasmosis ocular eh, adyacente al nervio óptico, ¿no? Que ha inflamado el nervio óptico y se ve todo turbio por la turbidez en el vitrio, ¿no? Cuando las uveitis comprenden todo el ojo, no podemos diferenciar en anterior, intermedia, posterior, se llaman panuveitis, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, es la enfermedad de Burkitt-Arada, que es un síndrome en el cual se caracteriza inicialmente por un desprendimiento inflamatorio de la retina, seroso, y una reacción inflamatoria intensa en la cámara anterior, ¿no? Entonces tiene parte de las dos cosas. Acá podemos ver incluso la inflamación del nervio óptico, ¿no? Este proceso generalmente es bilateral. Puede tener estadios diferentes entre un ojo y otro, pero lo más común es que sea bilateral. De acuerdo al curso clínico, puede ser hiperagudo, agudo, crónico, recurrente. Se considera agudo cuando es menor de 3 meses, crónica cuando la uveitis es mayor de 3 meses. Hiperagudo cuando el paciente está bien el día anterior y de pronto aparecen los síntomas muy severos de forma florida al día siguiente, ¿no? O en el transcurso de las horas. Recurrente cuando pasa el cuadro y obviamente pasan unos meses y vuelve a aparecer, ¿no? Recurrente. La uveitis aguda, como ya mencionamos, es un proceso que puede durar hasta 3 meses. Ejemplo típico de una uveitis anterior aguda, la uveitis asociada al HLA-27 o a las espondiloartritis. Tenemos acá un ejemplo típico, acá vemos las sinequias, cómo se han roto y vemos los rezagos de las sinequias acá en la pupila, en el iris. Miren la hiperemia conjuntival periquerática, ¿no? Y la línea de hipopio, ¿no? Este es un ejemplo típico de una uveitis anterior, ¿no? Mayores de 3 meses, generalmente otro ejemplo de una uveitis mayor de 3 meses típico es la uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, que se caracteriza porque afecta sobre todo a mujeres menores o mayores de 5 años, ¿no? Entonces, tenemos ahí esto que se llama queratopatía en banda, que son depósitos de calcio en la córnea y obviamente el paciente no ve, ¿no? Es característico de este tipo de uveitis que no presentan mucha hiperemia papilar, ¿no?
Acá también, otro ejemplo de una queratopatía en banda. Y este paciente ha sido operado de catarata y cuando no se controla bien la inflamación, se empiezan a formar membranas inflamatorias, como vemos ahí en la pupila. Bueno, uveitis recurrente cuando hay más de una crisis en la evolución. Ejemplo típico de eso es la endotelitis por herpes, como vemos acá. La endotelitis por herpes es una uveitis, como su nombre lo dice, asociado al virus del herpes simple, herpes zóster también, en el cual se caracteriza por edema corneal, en este caso isiforme en forma de disco. También vamos a ver hipertensión ocular y obviamente reacción inflamatoria en cámara anterior. Acá vemos el ejemplo típico es que detrás del edema corneal están los precipitados retroqueráticos tipo granulomatosos, que son grandes, confluyentes entre unos y otros, ¿no? Entonces, cuando más demora uno en tratar, el herpes lo que va dejando son nubéculas corneales. Las nubéculas se define nubécula a esa opacidad corneal que nos deja ver la parte posterior. Leucoma corneal, que también lo deben haber escuchado, es cuando tenemos una lesión que no nos deja ver la cámara eh, anterior. Por ejemplo, acá, este sería un leucoma corneal que no deja ver la parte posterior, ¿no? Este es un paciente con herpes con múltiples recurrencias. Cada nubécula es una recurrencia del herpes. Por eso es importante que en el tratamiento consideremos muchas veces un tratamiento profiláctico que puede incluso llegar hasta un año de tratamiento, ¿no? Granulomatosas, no granulomatosas es una diferencia clínica patológica de las uveitis, pero generalmente es como, realmente depende de la cronicidad, del tipo de uveitis que tengas, ¿no? Se dice pues que la uveitis granulomatosa, ¿no? Tiene precipitados retroqueráticos. En grasa de carnero le dicen, pero, entiéndalo como grandes, de bordes lisos, confluyentes, constituidos por macrófagos, linfocitos y plasmocitos, ¿no? Por ejemplo acá, grandes, bordes lisos, confluyentes, en unos entre otros, ¿no? Las uveitis no granulomatosas son procesos en los cuales la estirpe de celulares, linfocitos, plasmocitos, en algunos casos eosinófilos y los precipitados retroqueráticos son finos, ¿no? Como acá, que vemos unas manchitas pequeñas que más o menos tienen tendencia a no confluir, bordes irregulares. Acá tenemos también, este es un ejemplo característico de una iridociclitis heterocrómica de Fuchs, en la cual vemos el borramiento de las criptas del iris, ¿no? Y se caracteriza por dos cosas principales, el glaucoma y la catarata de este tipo, ¿no? Cataratas muy grandes. Tener cuidado nomás al operar a un paciente de estas características, porque si no se coloca bien el lente en el saco, en el saco capsular, lo que podemos tener es una subluxación del cristalino, generalmente a cámara anterior, porque el iris empieza a pegarse a la cámara posterior, como vemos acá, ¿no? Empieza a botar un ejemplo típico de nódulos de Busaca en un paciente con un fondo de toxoplasmosis, ¿no? Vemos incluso la inflamación ha ocasionado un poco de tropión del iris, ¿no? O eversión del iris, ¿no? De acuerdo a la lateralidad puede ser unio o bilateral, ¿no? Esto, por ejemplo, el de iridociclitis de Fuchs, en la cual vemos que el ojo con uveitis se torna un poco más claro, ¿no? También puede ser al revés. No muchas veces vamos a ver el cuadro así, tan típico, también lo vamos a ver así, pacientes que llegan con cataratas y lo que tenemos que hacer es investigar qué cosas tienen. Esta es una uveitis posterior, un granuloma coroideo. Sé que es un granuloma coroideo porque está desplazando al vaso de la arcada superior, ¿no? Esto es un ejemplo típico de una toxocariasis ocular. Uveitis bilaterales cuando tienden a comprometer los dos ojos. Por ejemplo, esta vasculitis oclusiva tipo BSET con áreas de retinitis, ¿no? De acuerdo a la clasificación clínica, también lo podemos clasificar en infecciosas, no infecciosas, enmascaramientos, ¿no? Ya sea bacterianas, fúngicas, micóticas, entre otras. No infecciosas asociadas a síntomas sistémicos, no asociadas a síntomas sistémicos. Neoplásicas y no neoplásicas, ¿no? Tener en cuenta, es importante que cuando encontremos una uveitis anterior autoinmune,
pensar en algunas enfermedades como las espondiloartritis, en este caso la espondilitis anquilosante, ¿no? Si vemos un paciente así con uveitis, obviamente tenemos que descartar esta enfermedad. Podemos pedir una radiografía lumbosacra donde podemos ver las áreas de sacroileitis, ¿no? Una uveitis anterior típica, ¿no? Muy agresiva, ¿no? Generalmente lo reportan como sacroileitis los informes radiográficos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso, tenemos que hacer una interconsulta reumatología para descartar una enfermedad asociada. Acá tenemos una uveitis con un ojo muy hiperémico, ¿no? En este caso, este es un ojo que ha sido operado con uveitis y se inflama. Ven acá el nivel de hipopio, ¿no?, que presenta después de la cirugía. Algunos datos importantes: edad, sexo, raza, antecedentes. Los antecedentes son importantes. Los pacientes de la selva generalmente tienen toxoplasmosis. Síntomas: los anamnesis tienen que comprender síntomas oculares, extraoculares asociados para la búsqueda de la enfermedad sistémica, terapias previas, contacto con animales. Extraoculares: tenemos cefaleas, alteraciones neurológicas, dermatológicas como en la enfermedad de Boca de úlceras orales, genitales como en el BSET, sinusitis como en la granulomatosis con poliangiitis, artritis, sacroiliitis en las espondiloartritis, como vemos acá, aquí, aquí, aquí. Yo creo que hacemos un alto, es un BSET para... Ya se va a cortar, Paula, mandas el nuevo link. Ya, doctor, ahorita le mando. Ya, creo que tiene que crearlo otro, no sé si lo puedes crear tú. A ver, Sí, yo fíjate por ahorita favor. mismo lo creo, no se preocupe.